Buenas tardes, espero que estén disfrutando de cada una de las ponencias que hemos tenido a lo largo de este seminario. El programa va a tener una alteración, va a continuar el profesor Andrés Saez, de la Universidad de la Frontera. El tema de su texto se llama Post Nubila Foibus, aproximación a la difusión de noticias de la Europa napoleónica y de la restauración de la prensa chilena, 1812-1818. Puede comenzar cuando quiera el profesor Saez. Sí. Bien, como decía Juan Luis, vamos a tener un pequeño cambio en el programa, por razones prácticas principalmente. Bueno, el título de mi ponencia se llama Post Nubila Foibus, ¿cierto? Aproximación a la difusión de noticias de la Europa napoleónica y de la restauración de la prensa chilena, 1812-1818. Bueno, como muchos ya saben, yo soy profesor de historia antigua, que de repente me asocio a estos temas de relaciones internacionales. Claramente, como decía el profesor Fernando en la mañana, tiene que estar presente los clásicos en una presentación mía. El año pasado, en torno a la Primera Guerra Mundial, yo decía que los franceses eran herederos de los galos, ¿cierto?, que habían transformado el Imperio Carolingio y una serie de cuestiones más. Bueno, ahora el latín está presente también en mi presentación, ¿cierto? Después de las nubes, el sol, que es el título de hecho de un poema que se hizo a Fernando VII, ¿cierto?, el Deseado, que se llamaba justamente así, y que después lo voy a explicar y analizar. Bueno, lo primero es que los estudios tradicionalmente respecto, tanto en España como en las colonias americanas, respecto al periodo que transita entre el año 1808 y 1815, ¿cierto?, que es cuando ocurre el Congreso de Viena, finalmente se han hecho siempre de una lógica asociada a los asuntos principalmente internos, ¿ya? Torre del Río, ¿cierto?, una académica de una universidad, en este instante no me acuerdo, española, ¿cierto?, se señala de que ha dejado entre nosotros, ¿cierto?, la dimensión internacional de lo ocurrido entre 1814 y 1823 una cierta imprecisión, ¿cierto?, una cierta imprecisión. La idea de este trabajo justamente es abordar ese periodo que puede ser tratado como impreciso desde el punto de vista no de la materia interna, sino de cómo los asuntos internacionales se vivenciaban en Chile en la época a través de la prensa, de una prensa que obviamente era muy rudimentaria, que acababa de nacer en 1812 con la Aurora de Chile, con un par de periódicos, ¿cierto?, en el periodo de la Patria Vieja, pero que ya en la Patria Nueva ya existe un montón de periódicos, digamos, distintos. ¿Ya? Me voy a centrar particularmente en 3 o 4 periódicos, no son todos, por eso es una aproximación, digamos, ¿ya? No es un asunto acá. Bueno, un poco de contexto, yo creo que muchos han visto ese famoso cuadro, ¿cierto?, la famosa familia real borbónica española con Carlos IV y Fernando futuro VII, ¿cierto?, el Deseado. La familia española en 1808 tenía muchos problemas internos, ¿cierto?, problemas entre ellos porque Godoy, ¿cierto?, este ministro superpotente que tenía, ¿cierto?, se asociaba supuestamente que la reina era su amante y otra serie, ¿cierto?, de cortijos, ¿cierto?, que tenían en la corte. Obviamente, ¿cierto?, generó problemas, ¿cierto?, y existía una serie de desavenencias, ¿cierto?, entre Carlos, el padre, ¿cierto?, y Fernando, su hijo, sobre qué iba a pasar con España. Dentro de eso, de todos los procesos que ocurrieron internamente, ¿cierto?, conocido, ¿cierto?, el llamado Motín de Aranjuez, ¿cierto?, en abril de 1808, donde Fernando trata de hacerle una especie de golpe de estado a su padre y él quedarse con el trono por un instante. Bueno, la cuestión finalmente es que estas desavenencias dentro de la familia van a ser aprovechadas por Napoleón, que como sabemos va a citar a la familia real española a Bayona, va a pedir la renuncia a Carlos en nombre de su hijo, y después la de su hijo en manos de él, y él se va a quedar con el trono y lo va a designar a su hermano José Bonaparte, ¿cierto?, como rey de España. Eso es por una parte, y como la mayoría ya de los que están acá saben que eso va a generar en las colonias, obviamente en España primero, después en las colonias, una animosidad, ¿cierto?, y la idea de armar juntas para mantener el gobierno, ¿cierto?, del rey secuestrado, ¿cierto?, como establecían la mayoría, ¿cierto?, de los juramentos de las primeras juntas de gobierno americanas. Junto a ello, ¿cierto?, se inició una reacción popular, ¿cierto?, el famoso cuadro del 3 de mayo de Goya, ¿cierto?, una reacción popular en torno al secuestro, ¿cierto?, y la cautividad de los reyes españoles, principalmente de Fernando, ¿cierto?, de donde empieza a surgir el famoso epíteto del Deseado, ¿cierto?, el que va a venir a solucionar los problemas que tiene esta España, y el pueblo también se va a sublevar, ¿cierto?, y en muchas partes van a empezar a ocurrir estas famosas juntas de autogobierno para administrar, ¿cierto?, ya que no está el rey, es el pueblo, ¿cierto?, donde en teoría revierte el poder y el que tiene que administrar los asuntos.
que como señala Izaguirre, ¿cierto?, en su libro Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, era una tesis, ¿cierto?, que ya podía inclusive remontarse hasta los fines de la Edad Media en España. Bueno, ¿qué va a pasar finalmente? ¿Cierto? Se instala y ocupa España por parte de Napoleón, ¿cierto? Entre otras cosas, la abolición de la Inquisición, se instala la Carta de Bayona, ¿cierto? Hay un círculo de afrancesados que transita, ¿cierto?, con José, que tiene una fuerte carga liberal en su ideario, y también llegan a España ciertos ideales de la Ilustración, y eso también consigo va a tener una serie de consecuencias. De acuerdo a Julio Heyse y Villalobos, ¿cierto?, a Sergio Villalobos, esto va a permitir ciertos ideales de difusión, de ciertos ideales que eran considerados prohibidos en la época, ¿cierto?, que se van a poder hablar sobre un poco más de algunos temas que estaban, ¿cierto?, velados. Claramente esto va a tener impacto en Chile, de acuerdo a Julio Heyse, al nivel de que los orígenes de la prensa están asociados, ¿cierto?, a estos ideales liberales que empiezan a llegar de manera muy fragmentaria primero y después claramente ya con mayor presencia. Importancia de la noticia de la prensa en la difusión de aquellos ideales debido a las acciones de los liberales, ¿cierto? La prensa, sobre todo la prensa de la Patria Vieja, la que trae carrera, ¿cierto?, el primer diario de Chile, que ustedes conocerán como La Aurora de Chile, que lo edita Fray Camilo Enrique, ¿cierto?, va a ser catalogado por Heyse como uno de estos periódicos que principalmente van a tener un papel importante en la difusión de estos idearios liberales. Después van a venir más y vamos por eso, ¿no? Por otro lado, la intervención de Gran Bretaña en la península, junto a los ejércitos españoles, ¿cierto?, primero el mando de Moore y después de Wellington, ¿cierto?, que usted se va a convertir ya en el vencedor de Napoleón en Waterloo, va a también traer sus consecuencias, ¿cierto?, pero va a tener las consecuencias en el siguiente sentido, que entre 1808 y 1812 las glorias francesas van a ser, digamos, muy exageradas por los medios chilenos de la época y van a crear una sensación de vacío de poder que va a facilitar los ideales, ¿cierto?, de estos ideales liberales, que muchos de ellos ya se habían, ¿cierto?, incorporado en esta famosa Constitución de Cádiz de 1812, ¿cierto?, la famosa PEPA, como se le conoce en algunos círculos. Bueno, la gloria francesa, ¿cierto?, los diarios van a transmitir esta sensación. Cuando uno lee los periódicos de la época, lo que queda claro es que Napoleón es victorioso, que hay muchas batallas que los ingleses si bien ganan, esas victorias son victorias pírricas, que los ingleses no tienen poder, una desestimación total del poder de Inglaterra y la elevación, ¿cierto?, de la Francia napoleónica como potencia, ¿cierto?, que ya prácticamente iba a dominar el mundo, o sea, Europa y con ello el mundo. Eso es más o menos lo que un poco trata de decir la prensa. En ese contexto, aquí estoy en una primera parte de contextualización, ¿cierto?, ¿qué es lo que va a pasar en Chile? ¿Cierto? Se instala la famosa primera junta de gobierno a raíz, ¿cierto?, de los problemas internos que tenía el país, principalmente el llamado mal gobierno de García de Carrasco, ¿cierto?, que dentro de la aristocracia local tenían una serie de rencillas, ¿cierto?, sobre este gobernador, y se proclama la primera junta de gobierno, como ya también por todos sabido, ¿cierto?, el 18 de septiembre de 1818. El famoso juramento, ¿cierto?, me interesa leer una pequeña parte ahí cuando dice, ¿cierto?, y ejemplo de lo que le hizo el señor gobernador de Cádiz, depositó toda su autoridad en el pueblo para que acordase el gobierno más digno de su confianza y más a propósito de la observancia de las leyes y conservación de estos dominios a su legítimo dueño y desgraciado monarca, el señor don Fernando VII, en este solemne acto, todos los prelados, jefes, vecinos, tributándole las más expresivas gracias por aquel magnánimo desprendimiento, aclamaron con la mayor efusión de su alegría y armoniosa uniformidad que se estableciese una junta. Es decir, en un inicio, cuando todavía era posible ¿cierto?, como una posible y previsible regreso a Fernando, se adoptó la idea, ¿cierto?, de la lealtad. Pero a la medida en que los diarios van a empezar a transmitir esta idea de que ya España no tiene ninguna posibilidad de vencer a Napoleón, las cadenas ya se empiezan a romper. Junto a ello, ¿cierto?, hay una guerra civil entre los habitantes del imperio, eso es la independencia, es una guerra civil, ¿cierto?, entre los habitantes de las colonias, digamos, no es que sean principalmente peninsulares contra, digamos, criollos, una lucha entre criollos principalmente, mientras entre 1808 y 1814 la estrella de Napoleón pasa de su cenit, ¿cierto?, desde la derrota, ¿cierto?, del ejército austriaco, después de los primeros éxitos iniciales entre Rusia, ¿cierto?, Borodino principalmente, después la retirada de Rusia, pero la prensa criolla, la de la Patria Vieja, a favor de la independencia, queda justo como cristalizada en ese periodo cuando Napoleón viene entrando a Rusia. No consideran, digamos, la derrota de Napoleón en Moscú y esa idea queda cristalizada. Y la siguen repitiendo a lo largo de 9 meses. Parece que Napoleón había sido derrotado casi 8 meses antes, digamos, de la difusión de las noticias.
Hay una sensación de victoria napoleónica inminente e inevitable, lo que va a permitir la actuación de la Junta y claramente del gobierno de Carrera, ¿cierto? Y su obra fundamental, que va a ser este reglamento provisorio de 1812, ¿cierto? Que en cierto sentido contiene su artículo 5, ¿cierto? La famosa cláusula de que cualquier documento emitido fuera del país no tiene validez, ¿cierto? En la Capitanía General. Y en 1814, aquí ya para terminar un poco el contexto, 1814-1815, derrota de Napoleón, ¿cierto? Que llega tardíamente al país, ¿cierto? Alrededor con 8 meses de retraso, ¿ya? Llega al país muy retrasadamente y vamos a ver la fecha de difusión. Se inicia el proceso de restauración, el exilio de la isla de Elba, el retorno de los 100 días y el exilio de Santa Elena. Que en Chile la prensa lo difunde todo como de golpe, ¿ya? No es que los chilenos se alcancen a enterar de que Napoleón fue arrestado y fue enviado a Elba, volvió, no, se enteran que Napoleón fue enviado a Elba, pero la vez había acabado. Ahí vamos a ver un poco los tiempos de difusión. Y por último también, otro tema que va a ser fundamental, y en 1814 es un año crucial, ¿cierto? El retorno del famoso Fernando VII, el deseado a España, el éxito de los periodos de reconquista en Chile, ¿cierto? La victoria de Mariano Osorio en Rancagua, y con ello el llamado también difusión de un documento que se conoce como el Manifiesto de los Persas, tenemos acá los clásicos, ¿cierto? Se dice que los persas eran como representantes del despotismo, y este es un grupo de nobles que firma una proclama, ¿cierto? Diciendo que toda esta obra hecha por las Cortes de Cádiz, ¿cierto? Debe ser nulificada, que cualquier acto de estas juntas de regencia también debe ser nulo y que se debe restaurar el absolutismo tal cual como estaba antes de la invasión de Napoleón, que también va a ser difundido por la prensa y claramente debería haber tenido un impacto en la serie. Cuando expuso, ¿cierto? José Saldaña en la mañana, se le hizo una pregunta sobre la difusión de la prensa. Bueno, a inicios de 1914, digamos, el público era un poquito mayor de lo que poco más mayor, digamos, de lo que en esta época los que sabían leer, digamos, los que tenían acceso a estos medios. O sea, hablamos de información que manejaba principalmente la élite y no el pueblo, digamos, bajo, por decirlo así. ¿Cuáles eran los mecanismos oficiales de la difusión de noticias, ¿cierto? Que tenían, cómo llegaban, digamos, las noticias a Chile? Habían 2 o 3 grandes vías. En realidad podemos decir 4. Había una vía tradicional, ¿cierto? Que llegaba desde la isla, ¿cierto? De la Antilla, navegaba, ¿cierto? Navegaba por Brasil, llegaba a Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago. De hecho, una de las primeras acciones que toma la primera Junta de Gobierno es establecer relaciones diplomáticas con Buenos Aires justamente para mantener ese canal de informaciones abierto. De hecho, ¿cómo se enteran los criollos de lo que estaba pasando en España? Es decir, la prisión de los reyes, es decir, que Carlos había renunciado, que había asumido Fernando y la captura de los reyes fue justamente al mismo tiempo también por noticias traídas de Buenos Aires. Otra ruta era la que los españoles también hacían llegar vía la vertiente del Pacífico, ¿cierto? Noticias que llegaban a Portobelo, Lima, Santiago, Valparaíso, Santiago, que es la otra vía. Otra vía que es la que venía desde Inglaterra, ¿cierto? Las noticias llegan a Jamaica, una gobernación inglesa, de ahí a Venezuela, Nueva Granada, y de Nueva Granada, ¿cierto? El mecanismo Lima, Valparaíso, Santiago. Además, también obviamente de los buques norteamericanos que navegaban, ¿cierto? En la costa del Pacífico y también traían algunas veces información. ¿Cómo era esta transmisión de noticias? ¿Cierto? Ahí hay una tabla más o menos que explica cuánto era el atraso con la que acá en la Capitanía General se recibían las noticias. Por ejemplo, Fernando VII en el trono, es decir, que su padre ha renunciado, le cede el trono y que ha sido capturado, es decir, que los chilenos se entrenan las 3 noticias al mismo tiempo. Abril de 1808 es cuando ocurre el hecho, digamos, en España. ¿Cuándo se entera en Chile? En agosto de 1818, o sea, hay un desfase de 4 o 5 meses. Banco Inglés con noticias del año 1811, de diciembre, llega a Chile las noticias de derrotas inglesas principalmente, esas son las noticias que trae el barco, 19 de mayo de 1812, 5 meses de desfase. Napoleón ocupa Moscú. A fines de noviembre, 1800, ya Napoleón estaba abandonando Rusia, pero que Napoleón había ocupado Moscú, llegan las noticias a Chile en marzo de 1813. Es decir, Napoleón ya se había retirado de Rusia, de hecho, estaba en proceso de retirada, 5 meses de atraso. Algunas de las derrotas de Wellington en España, 15 de agosto de 1811, ocurren los hechos, digamos, 4 de septiembre están esas noticias en Londres, se despachan vía Jamaica, América, ¿cierto? Febrero de 1812 en Chile, nuevamente 5 meses de retraso por la que llegan las noticias. Restauración de Fernando VII, es decir, que Napoleón suelta a Fernando VII, lo deja volver a la península bajo un tratado de que él no iba a intervenir contra Napoleón, digamos, a hacer un pequeño acuerdo.
Eso ocurre entre abril y mayo de 1814, me refiero a la ruta de peregrinaje entre Francia, digamos, y Madrid. Abril-mayo de 1814, en Chile nos enteramos, se entera, perdón, la gente de la época, el 15 de diciembre de ese año, o sea, 6-7 meses de retraso, la noticia se difunde. El escape de Napoleón de Elba, 1 de marzo de 1815, la noticia llega a Chile a mediados de agosto de 1815, también 5 meses de retraso. Y la batalla de Waterloo, 18 de junio de 1815, la noticia llega ya a finales de año, ¿cierto? El 30 de noviembre, 5 meses de retraso. Es decir, hay casi medio año de desfase temporal entre lo que se creía que ocurría en el mundo y lo que estaba pasando acá en Chile. Y esa cristalización de la información, que nosotros muchas veces no la vemos en la actualidad, porque tenemos la costumbre de simplemente navegar y tener una noticia instantánea, es como si nosotros pensáramos que las Torres Gemelas que caen el 11 de septiembre del 2001, nosotros nos enteráramos prácticamente a inicio del año 2012 del hecho, y todas sus consecuencias derivadas de ello. Parece que hay un Candy Crush en el que ¿cuáles son los periódicos que se van a analizar, digamos, o hacer un breve esbozo? Primero, la famosa Aurora de Chile, ¿cierto? Y el Semanario Republicano, que es su continuación, si bien entre medio hay otros periódicos como el Hurón, el Monitor, el Arcano, esos periódicos no tenían muchas noticias relativas al tema de noticias internacionales, por tanto decidí omitirlo en esta exposición. Con el periodo de Reconquista hay un tercer periódico también muy importante, que es Viva el Rey, Gaceta Ministerial del Reino de Chile, que es la difusión ya de las noticias, principalmente de la óptica, ¿cierto?, de la Reconquista. Por tanto, cada grupo de diarios, pues están separados en dos grupos, van a difundir la noticia en una óptica totalmente distinta. Los primeros desde una óptica totalmente liberal y la segunda desde totalmente una óptica restauracionista. Vamos a ver algunos. Y por último, 1817 en adelante, si bien este estudio llega hasta 1818, una serie ya de periódicos cuando llega la Patria Nueva empiezan, digamos, a correr. El Sol, el Argos de Chile, el Telégrafo, Cartas Pehuenches, y hay otros periódicos más que inclusive van a recorrer la famosa época que a mi juicio, más llamada anarquía, o periodo de aprendizaje político, como lo denomina Julio Reis, que está lleno ya de periódicos que entregan una cantidad de información muy valiosa. Todos compilados por Lorca. Se van a encontrar en la página de Memoria Chilena. Bueno, ¿qué es lo que decía la Aurora de Chile y el Semanario Republicano? ¿Cierto? Que se publican entre 1812 y 1814. Primero, son diarios que me voy a referir solamente a las noticias internacionales por si acaso. No voy a tomar noticias locales, qué es lo que hace Carrera u otro líder. No, solamente las noticias internacionales es a lo que se aboca esta aproximación. Primero, hay una importancia de la coyuntura de los éxitos napoleónicos. Yo me atrevo a decir que hay inclusive una sobrevaloración. Napoleón es descrito como la cabeza más iluminada de Europa, inclusive en una de las versiones. O sea, en uno de los periódicos aparece Napoleón, cabeza más iluminada de Europa. En otro inclusive se suele hasta citar cartas del bueno ministro de Napoleón hablando de la invencibilidad de la Gran Armée y otras cuestiones más. O sea, hay una lógica de que Napoleón va a ser invencible, se empieza a difundir una lógica. ¿Cierto? Que en 1812, lo que está pasando en España es que Napoleón ya estaba empezando a ser derrotado. Bailén, ¿cierto?, que había ocurrido un poco antes, ¿cierto?, pero está ya empezando, ¿cierto?, a ser derrotado en 1812. Primero, lo que ya acabo de mencionar, ¿cierto?, difusión de una idea derrotista de España. Es decir, de que España está acabada, de que está agotada, de que ya no tiene más fuerzas de donde sacar, de que ya no hay cómo derrotar a Napoleón. Pero no solamente España, sino que también Gran Bretaña. O sea, que Gran Bretaña, por más recursos que coloque, dice en una de las ediciones, por más recursos que coloque, Gran Bretaña no va a ser capaz de salvar a España. Eso trata de dejar claro en una de sus ediciones. Pero también existe la Gran Armée. Bueno, decir que los éxitos contra Rusia, contra Austria y contra otras potencias. Se difunden obviamente ideales liberales y de ilustración. Napoleón Bonaparte, titulado Cabeza Iluminada, pero también un poco lo que mencionaba Cristian Garay delante sobre el tema de las virtudes republicanas. Se recordaba la antigua Roma, aquí vuelvo de nuevo al tema de los clásicos, ¿cierto? Se recordaba a Cicerón como un orador tradicional asociado a la República, se simulaban ciertos diálogos con nombres republicanos, Cayo Horacio versus Publio Cornelio, y se figuran unos diálogos asociados a la restauración de las virtudes monárquicas, también eso está ahí. De hecho, en una parte se llega a proponer ya, no me acuerdo, es un periódico de 1812 o 13, una edición, que literalmente Chile debe ser una república. O sea, se empieza a plantear de frente el hecho de que Chile debe ser una república. Ojo, esto es lo que plantea el periódico que representa una élite. No estoy diciendo tampoco que sea una idea compartida por todos los que vivían en Chile en esa época, sobre todo la élite que es la que está
inmersa en estos procesos. También hay una legitimación desde la política exterior de las acciones de carrera, principalmente en el reglamento 1812. Lo que se plantea en el fondo es: España no tiene salvación, los ejércitos británicos y hispanos están siendo derrotados, y lo único que queda hacer entonces es que Chile empieza a seguir una senda más distinta. Y esto coincide, son noticias que ocurren a finales entre octubre y noviembre de 1812, y como sabemos el reglamento provisorio es del 30 de octubre del año 1812. O sea, hay un empalme, digamos, entre la fecha entre esas dos cuestiones, una conexión, un nexo. Las discusiones del plano internacional, ¿cierto? Esto siempre se suele repetir que la guerra de independencia en el fondo es una lucha entre patriotas y criollos, pero más bien las luchas, cuando se analizan desde el punto de vista internacional, las luchas parecen ser entre liberales y absolutistas. Los idearios de la Ilustración versus la época oscura de España, donde todavía está la Inquisición, ¿ya? De hecho se empiezan a alzar voces contra lo que pasaba antes, que no podíamos leer ciertos libros, de que la Inquisición está aquí, que está cierto como el acecho, entre otras cosas. O sea, también desde el punto de plano internacional se le presta una importancia a eso. De hecho, cuando se conocen procesos de restauración, se asocian a esa cuestión. En 1814, el diario es el primero en informar los procesos de restauración. El manifiesto de los persas que le acabo de comunicar, o sea, que le acabo de mencionar, perdón, que habla, ¿cierto?, de estos nobles que se reúnen y fijan un manifiesto que se lo entregan al mismo Fernando, ¿cierto?, los líneas y dicen que hay que volver a la época tradicional y absolutista y restaurar la monarquía absoluta. Eso es lo que dice el documento oficial en su prólogo, que es conocido y se dice. También genera una especie de... Entonces, ¿qué va a pasar con la Aurora de Chile? Primero, hay una omisión y desdeño de las noticias de las victorias de Wellington. De hecho, una de las últimas noticias internacionales que difunde el periódico El Semanario Republicano es que Wellington ha sido victorioso sobre Napoleón, que le ha provocado una derrota muy importante, pero dice, no importa, ganó Wellington, pero Napoleón ha ganado muchas más batallas que él, y las pérdidas de Wellington son tan grandes que es imposible que vuelva a vencer a Napoleón. De hecho, sabemos que Wellington después siguió venciendo, Napoleón se tuvo que retirar. Y desde ese punto, desde noviembre de 1803 a septiembre de 1814, hay un silencio informativo respecto a noticias del exterior. O sea, saben muy pocas, no se informan victorias de Wellington ni que Fernando ya está en proceso de retornar o ya ha retornado, no. Hay como un silencio informativo. Bueno, claramente también porque las noticias del medio interno empiezan a jugar un papel un poquito más preocupante. ¿Qué va a traer esto? Una cristalización del supuesto éxito francés. Vuelvo a insistir, se cristaliza la imagen de que los franceses son victoriosos, de que no van a ser derrotados y por tanto hay que acá tomar en la Capitanía General otra acción. Y se hace un llamado a implementar la independencia como una única forma de evitar el absolutismo. Esos son los llamados finales que hace el semanal. No son los llamados 1812 propiamente claro, son los llamados ya de finales de 1813 e inicios de 1814. Pero en ese periodo, ustedes saben, reconquista, batalla de Rancagua, reingresan los ejércitos realistas, ¿cierto?, en Santiago, se restaura un nuevo gobierno, ese mismo gobierno ocupa la misma imprenta que estaban produciendo estos periódicos y se instala un periódico que se va a llamar Viva el Rey, Gaceta Ministerial del Reino de Chile, 1814-1817. ¿Cuál es la lógica de este periódico? La que yo acabo de mencionar. La postnubila feus, es decir, después de las nubes el sol. De hecho, el primer número del diario se titula así, es un manifiesto y se llama Después de las nubes el sol. Las nubes son, ¿quiénes son las nubes? Los independentistas, los traidores al rey, los desleales, los que le juraron lealtad al rey pero que hoy en día se transforman en independentistas, aquellos que están, ¿cierto?, en España y se convirtieron en afrancesados, los que transmiten los idearios de la Ilustración, los que son traidores de la iglesia, todo eso son las nubes. Pero con la liberación de Fernando, que se cree que tiene un efecto casi más mágico, ¿cierto?, de Miucci como rey medieval, él es el sol. El rey, una especie de Luis XIV miniatura, un sol, ¿cierto?, que viene a recuperar lo que el Imperio español. Y hay un poema que se difunde, ¿cierto?, dentro de esta edición, ¿cierto?, de la primera edición, dice: cayó Napoleón, cometa horrible, y alza y brilla el astro Fernando. Hijos, haciendas, leyes y excepciones, todo lo robó la tiranía. Los independentistas, los bonapartistas, digamos, en el caso de España, los bonapartistas, acá los independentistas, pero el pueblo, ¿cierto?, dice este poema, más no pudo robar en sus corazones, y allí Fernando oculto residía. Es decir, estos independentistas eran una nube, una especie como de vendedores, ¿cierto?, unos
charlatanes, ¿cierto?, que vendían imágenes, pero Fernando seguía dentro del corazón del pueblo, el deseado que iba a venir, ¿cierto?, a recuperar lo que estaba pasando. ¿Qué noticia va a difundir esta Gaceta Ministerial? Primero, hay un cambio lógico, ya no se va a difundir nada relativo al liberalismo, ¿cierto?, sino que se va a parecer justamente a un ánimo absolutismo más puro. Es decir, lo que se difunde es mucho en la pompa y la idea de la tradición española asociada a Fernando. Eso es lo que se empieza a difundir. ¿Cómo Fernando llega a Madrid? ¿Cuál es la ceremonia con la cual Fernando vuelve a jurar el trono? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuáles son los nuevos ministros que Fernando designa para administrar mejor las colonias? Que Fernando se va a poner como un árbitro, ¿cierto?, entre los conflictos que existen dentro de la monarquía. Esa es la imagen que se empieza a difundir, ¿ya? El rey va a solucionar todo. Y obviamente asociado también a un fenómeno religioso asociado a que todo es fruto de la divina providencia. También, imagínate, la lógica religiosa que acompaña esta monarquía absoluta. También hay otro cambio, ¿cierto? Mientras el semanario republicano, La Aurora de Chile, hay mucha interpretación de las noticias exteriores, en la Gaceta del Rey lo que encontramos son principalmente difusión de las noticias textuales, es decir, carta del rey, carta del ministro tanto, qué sé yo, copia del extracto del periódico El Monitor parisiense sobre el fusilamiento del mariscal Ney, y así. Noticias textuales empiezan a hacer notas, cartas, ahí, digamos. Eso sí, es importante andar al siguiente punto porque mediante este mecanismo es como se difunde Waterloo y las noticias del Congreso de Viena, en Chile, que después voy a cerrar con eso. Hay promoción de noticias del exterior, principalmente el diario comunica muchas noticias del exterior, pero principalmente derrotas de Napoleón y restauración borbónica francesa. ¿Ya? Bueno, Napoleón no es tratado como Napoleón es tratado como el tirano. No se le trata como Napoleón tampoco, se le trata como Bonaparte para acentuar su origen italiano, ¿cierto? O sea, no su origen italiano, sino de que pertenecía a una isla asociada siempre a Italia. Se le trata siempre de Bonaparte, el tirano, ¿cierto? El asesino. De hecho, si uno leyera los relatos que se dicen sobre Napoleón, es como escuchar hablar, ¿cierto?, sobre el genocidio, digamos, lo que pasó en la guerra balcánica, ¿cierto?, a inicios de la década del 90. Casi como un criminal, como el primer hombre que podría ser tratado como el criminal, ¿cierto?, de lesa humanidad. O sea, se le achacan cifras increíbles de muertes y otras cuestiones. Las noticias del Congreso de Viena y Waterloo llegan con entre 5 a 9 meses de atraso. Me comí un número, ¿cierto?, pero llegan entre 5 y 9 meses de atraso. Y lo que se difunde son principalmente no los hechos del Congreso, sino que lo que se difunde es: acaba de llegar el rey de Rusia a Viena y se va a oficiar un baile en su honor, a la cual asistirá la condesa tanto con su hijo, y ha llegado en un carruaje tirado por tantos caballos que son de los colores tanto, un poco como prensa rosa. ¿Ya? Eso es lo que se difunde sobre el Congreso. No se difunde ninguna cuestión concreta, digamos, las noticias que hay en un periodo. Y exagera a su vez el papel de España como potencia. Que España va a ir al Congreso de Viena a exigir de que se hagan estas expediciones de castigo contra las colonias americanas y van a reconquistar de nuevo América, y el rey de España asociado al rey de Austria y al restaurado rey Borbón de Francia van a cuestiones que, como sabemos, ya se han mencionado, nunca ocurren. Ya cerca del final, ¿cómo se informó de Waterloo en la prensa chilena? La noticia de lo sucedió en Waterloo para llegar en noviembre de 1815, o sea, con 6 meses de retraso. ¿Cómo se informa? Lo primero que llega es una carta del general Álava, ¿cierto?, un vasco, si no me equivoco, que es la fuente primera de la batalla. De hecho, se inserta en el diario un relato de la batalla de Waterloo, de su vivencia personal, digamos, de cómo se dio la batalla, que tampoco denomina Waterloo, la denomina batalla de Braine de la Ye, así la denomina. Y se difunde la noticia. Después, en diciembre de 1815, llega otra nota oficial, ¿cierto? O sea, una fuente directa de la batalla, un oficial de la brigada del general Ponsonby, ¿cierto?, de una brigada de caballería británica que luchó en la batalla, y también describe a cabalidad cómo era la ubicación de las tropas, la última carga de la Guardia Imperial que había visto Napoleón, ¿cierto?, rodeado por la Guardia en el periodo de retirada y todo lo demás, ¿cierto?, con mucho lujo. Y Noticias de Jamaica describen de manera similar la noticia. Y por último, ya
se alcanza a mencionar, ¿cierto?, el exilio de Napoleón, que se exagera, ¿cierto?, que va a ser como un poco más encarcelado, ¿cierto?, casi en una isla, bueno, era una isla infernal en realidad, pero, ¿cierto?, exiliado en una isla en medio del Atlántico que no va a tener ningún tipo de salida ni posibilidad, digamos. Y por último, como se informa en los congresos, ¿cierto?, la Gaceta del Rey lo que va a hacer es describir la ceremoniosidad de la llegada de embajadores al Congreso, etcétera, ¿cierto?, de personajes importantes. Sobre todo va a difundir algunas disposiciones del Congreso a favor de España, ciertamente exageradas, y llamado de las expediciones mandadas a América. Siempre se habla de que el Congreso va a gestionar expediciones a América, cuestión que, como sabemos, no pasa. En los diarios de la Patria Nueva, es decir, cuando ya finaliza el proceso, difunden también con preocupación noticias en serie de los congresos, con especial énfasis en apoyo a la potencia en la futura expedición americana. De hecho, dicen, Rusia ha arrendado una serie de barcos al rey de España, con los cuales va a poder trasladar tropas a América, y los periódicos obviamente hablan, ¿cierto?, del miedo que esto puede generar en las colonias. Y la difusión, obviamente, de los avances del absolutismo en España. De hecho, hay una edición del, si no me equivoco, del Sol de Chile, que difunde cómo la Inquisición está actuando, o sea, propaganda obviamente, pero cómo está actuando la Inquisición supuestamente, matando gente y todo lo demás. Se mencionan los mecanismos de tortura y una serie de cuestiones. Y por último, también destaca la figura de Wellington. Ya no es Napoleón el que aparece en la noticia, sino que es Wellington, que lo mencionan como que trata de ser mediador en este conflicto entre corona y colonia, o ya es colonia en la práctica, ¿cierto?, como un mediador. Como sabemos, Wellington se ofició a mediar muchas veces, pero toda la corona española lo rechazó de plano, o sea, no fue aceptada ninguna de sus mediaciones. Pues la corona española obviamente tenía recelo de que un inglés decidiera lo que podía pasar entre las relaciones entre esos colonias y la metrópoli. Inglaterra claramente esperaría sacar de ahí, ¿cierto?, alguna cuestión importante. Y para ir concluyendo, primero se destaca en la prensa, ¿cierto?, la importancia de la figura. Bueno, existe que te estudio una aproximación, importancia de la figura de Napoleón, he ocupado tanto como ejemplo y como contraejemplo, es decir, es el hombre que corta las cadenas finales, como dice, ¿cierto?, el Sol, número 17, del 30 de octubre de 1818, en este estado de cosas, recordando lo que había pasado ya hace 10 años atrás, cayó Napoleón, jugó un rayo sobre la España y rompió para siempre las cadenas del nuevo mundo. La lógica de Napoleón como una coyuntura importante, que claramente la fue, ¿cierto?, en el proceso emancipatorio. Y por otro, ¿cierto?, recordemos también el Napoleón negativo, que es la imagen que tiene la Gaceta del Rey de Chile. Otra conclusión, ¿cierto?, las noticias de la coyuntura 1808-1813 favorecen la cristalización de un contacto internacional, ¿cierto?, la idea de la victoria francesa, lo que va a favorecer la idea de una lógica con los cambios mentales ocurren a largo plazo, por tanto no podemos hablar necesariamente de un cambio mental en tan corto periodo de tiempo, pero sí la idea de favorecer, ¿cierto?, la independencia o cierto corte de relaciones, como lo establece un poco el reglamento provisorio de 1812. La noticia y el análisis derivado permiten crear un eje de conflicto absolutista liberal por encima de la lógica siempre tradicional criolla, ¿cierto?, criollo versus peninsulares. La importancia del legitimismo, ¿cierto?, en el análisis internacional, es decir, la importancia en la restauración. Y por último, importancia de la prensa en la difusión de los principios ilustrados y los postulados del liberalismo que permiten insertar a Chile en el panorama mundial de la coyuntura de la caída napoleónica y de la Europa del Congreso de Viena. Es decir, la prensa fue un poco, a pesar de que solamente una élite haya tenido acceso y una élite ya muy pequeña haya podido compartirlo o no compartir, digamos, los ideales postulados por la prensa, generar obviamente discusión, permitió que Chile, el lugar donde llegan noticias con casi medio año de retraso, pueda estar inserto, ¿cierto?, en el panorama internacional. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, por eso yo tengo el micrófono. ¿Hay alguna pregunta? Profesor. Andrés, sé que no había entrevistas como hay ahora, pero no había la repetición de una opinión, por ejemplo, de carrera sobre Napoleón o sobre la campaña, sobre la política europea. La verdad, yo lo que revisé, por ejemplo, en el semanario, en la Aurora, no me pareció encontrar a mí nada que Carrera diera opiniones sobre las campañas. Lo que pasaba es que se publicaban insertos textuales de lo que ocurría y por lo general es como, bueno, hoy día diríamos la tercera copia de noticias de la BBC, digamos. En esa época era como lo mismo lo que pasaba.
más allá de noticias o opiniones. Y entrevistas no solían haber. Lo que sí habían eran figuraciones y creaciones de diálogo. Eso sí se daba. Pero sobre todo era como diálogo, lo que explicaba yo un poco. Esta idea de figurar dos ciudadanos antiguos romanos pensando esta república virtuosa, así como... Esa es la lógica, pero no recuerdo haber visto yo insertos de Carrera o de O'Higgins posteriormente hablando sobre lo que estaba pasando en Europa. Se copiaban mucho las noticias y se interpretaban, eso sí, pero no tengo la impresión que haya sido Carrera. Yo creo que tiene que haber estado metido, obviamente, si era cercano a Camilo Enrique, tiene que ser una opinión compartida. Pero se difunde esta idea, no, España no puede ganar. Mucho de eso, España no tiene dónde, España no tiene cómo. Como saben, pasó lo contrario. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Estamos listos. Voy a aprovechar ya que estoy acá de presentar la siguiente ponencia, la de, bueno, son tres profesores, ¿cierto? El profesor Santiago Mieres, la profesora Mónica Bravo y el profesor Juan Mancilla, que son de la Universidad Católica, que van a exponer un tema relativo a cómo se ven estos contenidos, ¿cierto?, de la enseñanza media, que claramente, como muchos de ustedes, futuros profesores de Historia y Geografía, es importante. Lo que me acaba de informar es que el profesor Juan Mancilla es el que va a hacer la exposición a nombre de los tres, y que dejamos a usted acá adelante para hacer la exposición. Vamos a poner el otro.